hermosa esta mañana. Amén. Si no lo han notado, por lo menos mírese a un lado y dígale a la persona a su lado, dígale qué chulada la persona viene. Dígale Me da mucho gusto esta mañana estar una vez más en la iglesia, la casa de Dios, y también mandar un saludo a la iglesia de Los Ángeles con el hermano. ¿Cuál es el nombre de la iglesia, hermano pastor? What is the name of the church? Up there? Sí. What is the name from your church? ¿Vi? Yes. No. You don't have any church? Ya. Aquí. Bien. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Gracias. Estaba esta mañana pensando en todo lo que había estado preparando para este mensaje. Le había dicho al hermano Weimar que quería que predicara esta mañana, pensando en el mismo sentir, tenían el mismo sentir, unidos en el Señor. Y él me dijo, habla sobre unidad. Y creo que de la manera en que el Señor pone cada cosa, va poniendo, va disponiendo. En mi corazón estaba, vamos a predicar de unidad, pero también de sanidad. Porque necesitamos ser sanados para poder estar unidos. Así que les voy a pedir simplemente que lean con su vista en Hebreos 2, 11 y 12. Si lo tienen, pues ahora sí que esgriman. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Entonces habla de una unidad, ¿verdad? Por ejemplo de este mensaje sobre esta unidad, dice, porque el que santifica y los que son santificados. Así que habla de que Dios es el único que puede, ¿qué? El único que es santo y el único que puede, ¿qué? Santificar. Lamentablemente esta semana pude escuchar las noticias de otra iglesia que está santificando personas y que lamentablemente tenemos un error en ese tipo de creencia, pensando que una persona puede orar o hacer milagros si oramos hacia esa persona. Y es triste, pero es parte de lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Entonces aquí dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno que son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Más de una vez el Señor llamó a sus discípulos cuando le dijeron, ¿dónde está? Tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Preguntó. Aquel que hace, ¿qué? Mi voluntad. Entonces nosotros debemos de entender esa parte. Pero ahora quiero llevarnos a Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Cuando lo tengan, denme un amén. Hebreos, ¿qué era? Amén. 2, 2, 11 y 12. Segunda de Reyes 5. Vamos a leer del 1 al 14. Dice así, yo leo uno y ustedes leen que sigue. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ustedes. Y de Siria había salido tantas almas, y venía llevado cuando dijo a una muchacha, la cual quería la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entraron a Naamán, su nombre,
llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando inició la palabra de Dios, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanaré la lepra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Amén. Una historia que quizás hemos leído más de una vez, o si no la habías leído antes, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene enseñanza para cada uno de nosotros. Y créeme, muchas veces podemos leer el mismo pasaje y cada vez que lo leamos, el Señor nos va a mostrar una nueva enseñanza. Lo que yo puedo mostrar aquí, o lo que la palabra de Dios muestra aquí, es la curación, la sanidad, la sanación de un gran general. Tenía un puesto, era un gran varón, dice ahí, de alta estima para su Señor. Y que era también, era un libertador, era una persona valerosa. Pero hay un pequeño pero. Este pero todo lo estropea. Puedes hacer o ser muchas cosas, pero a veces tenemos ese pequeño pero que estropea ¿qué? Nuestra vida con Dios, que estropea nuestra vida con nuestros semejantes, que estropea nuestra vida con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino. Dice que ese gran pero, dice que la letra termina con todo. El hombre alcanza, mi hermano, y hemos podido ver, alcanza niveles de una forma alta, de grandeza, de popularidad, pero sigue siendo ¿qué? Pecador. Nosotros podemos ver en la televisión, hace un tiempo ayer estaba yo viendo un poquito de estos premios Billboard, ¿no? Y se premian a las personas por sus grandes talentos histriónicos, o por sus talentos musicales, por sus talentos de voz. Si pudiéramos hacer un concurso, no concurso Billboard, en esta iglesia, ¿por qué te gustaría que te premiaran? ¿Por tu puntualidad? ¿Por tu asistencia? ¿Por tu fidelidad? ¿Por soportar al hermano fulano porque nadie lo aguanta más que tú? ¿De qué tipo de títulos podría ser tu premio? Muchas veces necesitamos a veces una palmadita en la espalda que alguien nos diga que estamos haciendo las cosas bien.
Y necesitamos o tenemos, por lo regular, que seamos reconocidos en algo. A veces las esposas dicen, cuando hacen toda la comida, y limpian la casa, y cuidan a los niños, y van a la escuela, van, lo recogen, y cuando llega el marido lo atienden, lo consienten, y el esposo no les dice nada en ese día. ¿Cómo se sienten las mujeres? A veces no se sienten valoradas. ¿Y qué diría, o qué dicen, o qué piensan? Si tan solo mi esposo dijera, mi amor, gracias por todo lo que haces, valdría la pena todo mi esfuerzo. Si lo ponemos en términos del marido, ¿qué diría el marido? Voy, me somo el lomo como burro ahí en una empresa, o estoy en 2 trabajos o en 3 trabajos y estoy tratando de conseguir economía, llego con mandado, le ayudo a mi esposa con todo, inclusive voy por los niños, y cuando la esposa no valora eso, entonces ¿cómo nos sentimos? Desvalorizados. En la vida cristiana, mi hermano, la vida cristiana es un esfuerzo. La vida cristiana habla de que podemos hacer grandes cosas para tomar fama. Podemos encontrar y ver muchos cantantes famosos que tienen mucha fama, o personas que tienen grandes riquezas. Quizás no quieren ser famosas porque no quieren que nadie les pida prestadas, pero muchas veces olvidan esa gran parte, que todos estamos unidos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y necesitamos ser sanados para poder tener ¿qué? Unidad. Ese pequeño pero que se llama pecado, mi hermano, es lo que muchas veces nos impide estar en un mismo sentido. Ese pequeño pero de pecado es lo que nos separa muchas veces entre hermanos en la iglesia, porque no estamos o no queremos cuidar más que nuestros propios bienes. No queremos cuidar el de nadie más. Pero el Señor nos da el ejemplo precisamente, tanto aquí como en otro pasaje que les voy a dar. Pero yo quiero por lo menos ver algunas cosas en este mensaje. Me llama mucho la atención en estos versículos los mensajeros y el mensaje. Dice que 3 veces leemos aquí en este pasaje del 1 al 14 que hay sirvientes que dan un buen mensaje. En el versículo 3, ¿alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Que una muchacha que estaba cautiva y que dijo, si lograse ¿qué? El Señor ¿qué? La profeta que está en Samaria, que lo sanaría de su lepra. El mensaje es, si rogase mi Señor al profeta. Ese es el primer mensaje. En el versículo 10, un mensajero de Eliseo le da un mensaje a Naamán y le dice, ve y lávate 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán. Ese es el mensajero y lleva un ¿qué? Mensaje. En el versículo 13 dice que los criados de este general, ¿qué le dicen? Padre mío, si el profeta ¿qué? ¿No darías? Aquí me suena como ese dicho mexicano que dice que ya se me olvidó. Pero menciona precisamente una actitud de este general. Pero los siervos dicen que están ¿qué? Dando un mensaje. Están abogando. Ahora, me llama la atención, mi hermano, que ni las riquezas ni los honores que tenía un rey podían aliviar su mal, mucho menos librarlo de él. Dice lo que leímos, que él envía, el rey de Siria dice que envía cartas al rey de aquí, de Israel, pensando que el rey podía hacerlo. Quiere decir que el mensaje no fue bien recibido. La criada no dijo que el rey podía cerrarlo, sino que el profeta estaba en Israel.
Sin embargo, el rey manda una carta a otro rey. ¿Y qué es lo que hace el rey? Dice que ¿qué? Que rasga sus vestidos. Dice, ¿acaso soy yo Dios? ¿Quién es el único que fue rasgado sus vestidos y murió en una cruz? ¿Y lo hizo por quién? ¿Y quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Jesús. Entonces el mensaje, mi hermano, es el mensaje que el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os ¿qué? Que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es el primer gran mandamiento con promesa? ¿Recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa pequeña palabrita, mi hermano, a veces nos cuesta tanto amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es precisamente a lo que yo quiero que tú veas, ese pero que nos separa muchas veces de preocuparnos por los demás o por los intereses de los demás. Es el gran problema que muchas veces vemos, no solo en la casa, sino en la iglesia y en nuestro propio corazón. Por eso, mi hermano, el mensaje lo dio el Señor y Él fue el mensajero. ¿Y ahora qué? Nos envía a ti y a mí como mensajeros con un mismo mensaje. No lo cambia. Es el mismo mensaje que el Señor quiere que ¿qué? Sanarte, limpiarte. Yo no sé si ustedes han visto o han investigado qué es la lepra. La lepra prácticamente es que tu carne se pudra y se caiga en pedazos. Me llamó mucho la atención este pasaje, cómo un hombre con la carne hecha pedazos podría hacer todas esas hazañas. Era valeroso. ¿Era qué? Muy valioso para su rey. Era un general. Es increíble que los soldados, en vez de le tenían respeto, quizás temor, quizás asco por su apariencia. No lo sabemos. Pero podemos darte cuenta, mi hermano, que por mucho que nosotros estemos limpios por fuera, si no estamos limpios por dentro, créeme, mi hermano, ese pero del pecado siempre va a estar allí. Otra cosa, mi hermano, el segundo punto que yo quiero tratar es sobre la obediencia o la desobediencia. Obediencia o desobediencia. Me causa admiración, mi hermano, la fidelidad de estos mensajeros. Esta muchacha, aun cuando fue hecha esclava y estaba fuera de su casa, dio testimonio de que en su tierra había un ¿qué? Un profeta de Dios. Así que, mi hermano, tú y yo, no sé cuántos de ustedes son de Tijuana, levanten la mano. Un aplauso para los de Tijuana, porque casi son bien poquitos. La mayoría de la gente de Tijuana no viene de Tijuana. Entonces quiere decir que tú, mi hermano, si lo ponemos en términos así, somos extranjeros en esta tierra, en Tijuana, pero también somos extranjeros en el planeta Tierra, porque el Señor dice que no somos de aquí, sino que somos de paso, porque el Señor ha preparado un lugar muy especial para ti, para mí. Amén. Pero en medio de esta fidelidad, mi hermano, es precisamente que nosotros, cuando nos reunimos muchas veces para comer, ¿qué ocurre? A veces preparamos comida especial de donde venimos, ¿no? Puede ser de Sinaloa, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Monterrey, de Baja California Sur, de Tlaxcala, puede ser del DF, en la ciudad más bonita de México, por supuesto. Yo ya me miraba feo, ¿verdad? Lo que quiero decirte, mi hermano, damos testimonio de donde venimos. Y damos testimonio de aquello que sabemos, pero a veces no de lo que no sabemos. Lo que el Señor quiere precisamente, mi hermano, es que demos testimonio por fe y no por vista. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo?
que es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Y este hombre, que era un fariseo, vino a buscar al Señor Jesús de noche por pena, por cuidado, porque no quería que lo mirara. ¿Qué fue lo que hizo? Le fue a preguntar a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces él no entendía, dijo: ¿cómo? ¿Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y dijo: no, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y por eso, mi hermano, nosotros necesitamos nacer de nuevo cada mañana. Decirle: Señor, renuévame, sáname, límpiame. Debemos ser, mi hermano, precavidos con las órdenes humanas, pero no con las divinas. Muchas veces podemos tener decisiones, o alguien nos dice: haz esto, y nosotros debemos ¿qué? Orar primero antes de que. Pero cuando el Señor te habla y te dice: ve allá, créeme, mi hermano, no hay discusión, vamos y lo hacemos. Yo quiero darte un pequeño testimonio de esta semana. Estaba yo por cambiarme de casa. Había una oportunidad que yo miraba, pero no tenía paz completa. Y por esa razón no fui a la reunión de presentación. Y había muchos gastos y demás, pero dije: en tu nombre, Señor, si tú quieres, así lo haré. Pero antes de, inclusive aparté la casa, pero olvidé lo más importante. Y ese día dije a mi esposa: ¿sabes qué? Podemos ver muchas cosas humanamente, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Vamos a orar y vamos a doblar nuestras rodillas. Y oramos, y al terminar de orar, el Señor nos dijo: no es indicado, no váyanse. Y entonces hubo una claridad y una sanidad en el corazón. Paz. Entonces, años atrás, me recuerdo que iba por el bulevar, manejando por el bulevar Cucapá, y venía la altura más o menos de pasando la avenida de las Torres por ahí, y escuché, venía con mi familia, era un domingo, y me acuerdo que escuché clarito en mi oído que el Señor me dijo: ve a la casa del abuelo de tu esposa. Yo así me quedé, pero con una voz dulce, pero ese tipo de voz que el Señor te está diciendo lo que tienes que hacer. No hay manera de decirle no. Y así que yo seguí derecho pensando que, y volví a escuchar 2 semáforos después esa voz que me dijo: ve a la casa del abuelo de tu esposa. Y en mi mente dije: sí, Señor, eres tú. Y entonces le dije a mi esposa, volteé y la miré y le dije: amor, vamos a ir a la casa de tu abuelo. Y me dice ella: ¿y eso que tú quieres ir a la casa de mi abuelo? Yo: no lo sé, pero el Señor quiere que yo vaya a ver ahora. Ella se sorprendió, fuimos, llegamos a su casa, tocamos, entramos, y él estaba agonizando. Así que hablé con él, le hablé del Señor, le hablé del amor de él, y él en su lecho de muerte aceptó al Señor. Y dije: Señor, amén. Ahora entiendo por qué me dijiste que viniera. Cuando yo lo vi postrado, entendí: tú me trajiste aquí para hablarle a este hombre de ti, de tu amor, de lo que tú hiciste. Y lo vi a los pies del Señor, y él a los 2 días lo hizo. Mi hermano, la obediencia en el Señor habla precisamente
Dice que Naamán buscó ¿qué? Al rey, en el versículo 5 al 7. Pero con todo su poder, ese rey, el rey de Israel, no le servía para qué? Para nada. Muchas veces, hermano, buscamos a personas, pero no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no pueden quitarnos ese pero que es el pecado. Solamente es Dios. Con dinero, mi hermano, no se compra la salvación. Yo quiero que vayas a Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ¿y qué? Y sin contaminación. Así que, mi hermano, con oro ni plata se puede comprar la salvación. Nuestras obras, mi hermano, pueden ser muy buenas. Nuestras ceremonias también lo son. Pero podemos tener mucho orgullo en nuestra vida. Y delante de Dios dice querer todo ser ¿qué? Destruido. ¿Qué dice el versículo de 9 al 2? Bueno, ahí lo leímos. Por eso el Señor nos recuerda que la salvación es por pura gracia de Él. Quiero que abras en Efesios 2, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Efesios 2, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Díganme un amén. Vamos a leerlo juntos. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si lo puedes subrayar, subraya. Precisamente que no por tus obras, no porque le caigas bien a alguien, no porque le des dinero a alguien, si estás joven, no por tu belleza, o porque eres muy simpático. No, es por gracia, y esa gracia es un don, es un regalo. Entonces, precisamente, mi hermano, la parte que yo quiero decirte como don es la obediencia a nuestro Dios. Porque podemos venir a la casa del Señor, pero a veces no tenemos ¿qué? Obediencia en nuestros actos. No tenemos obediencia o no cedemos sobre los intereses de otra persona. Ojos solteros, cuando te cases, vas a aprender a ¿qué? A ceder tus bienes. Vas a aprender a ceder ¿qué? Tu tiempo. Vas a aprender a ¿qué? A ceder tu paciencia. Se van a acordar de mí cuando tengan a su primer hijo y los primeros 3 meses vengan. El embarazo es muy hermoso. En el otro lado me acuerdo que nuestro primer hijo lo tuvimos en el otro lado. Estábamos de misioneros en Washington por 1 año. Y me acuerdo que nos prepararon como pues, por 1 mes, fuimos a prepararnos, mi esposa embarazada, nos dieron información, videos, qué hacer en el embarazo, cuando van a hacer, pero muy poco para cuando el niño ya naciera. Así que cuando nació, no sabíamos qué hacer. Y estábamos muy lejos de casa. No estaba la suegra, ni estaba mi madre, bueno, las 2 suegras, tan cerquita. Pero lo que puedo decirte, mi hermano, es que dentro de todas esas experiencias pudimos valorar que nuestra vida cambió cuando estábamos solteros, luego recién casados, embarazados y luego finalmente ¿con qué? Con un hijo. Es un proceso de vida.
Lo mismo pasa y debe pasar con nuestra vida cristiana. Debemos de dar fruto. El tercer punto que quiero tratar, mi hermano, es sobre estos ríos que menciona este pasaje. ¿Cómo dice que se llamaban? Habana y ¿qué? Farfar. Sí es así, ¿verdad? Estaba buscando el significado de estos ríos y Habana significa perenne y perenne significa incesante o continuo. Incesante o continuo. ¿Qué significa continuo? ¿Y qué significa incesante? Que continúa, que siempre está fluyendo. Y farfar significa veloz. Entonces, esos son los ríos de Damasco. Pero ¿saben qué significa Jordán? Significa muerte. Qué interesante. El Señor en la palabra nos dice que el pueblo de Dios tuvo que cruzar ¿qué? El río Jordán en el Antiguo Testamento. Y dice que cruzó el arca del pacto con los sacerdotes primero, y cuando los sacerdotes empezó a mojarse sus pies, dice que el río empezó a ¿qué? A abrirse. Y dice que el pueblo pasó ¿qué? En seco. ¿Qué te dice, mi hermano? A mí me dice, si ese significado de este río, uno habla de ¿qué? De aguas claras, constantes, veloces, abundantes. Y dice que el río Jordán es ¿qué? Que estaba cenagoso y turbio. Jordán, mi hermano, habla de una escena en la Biblia, en el lado espiritual, de arrepentimiento. Habla de confesión. Habla de que Jesús, nuestro Señor, fue bautizado en ese río. Habla, mi hermano, que nosotros debemos ¿qué? Morir al pecado para entrar en su presencia. Cuando el pueblo de Dios dice que cruzó el río, pues llegó ¿para qué? Para tomar posesión de esa tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Por eso debemos lavarnos primero para entrar en su presencia. Por eso debemos estar sanos antes de estar unidos. Porque el Señor va a traer ¿qué? Cuando traemos. ¿Cómo te sientes cuando recién te bañas? Les voy a contar un pequeño chiste para que no se me duerman. El que se lo sabe no lo diga. ¿Qué es lo primero que te secas cuando sales de bañar? El pelo, la cara, la cabeza. ¿Saben qué es lo primero que yo me seco cuando salgo de bañarme? El agua. Bueno, porque estás mojado. Entonces, yo quiero decirte, mi hermano, la educación que muchas veces criticamos de nuestro sistema de gobierno no es mejor. ¿En qué sentido? En el lado espiritual es que el Señor nos quiere educar, nos quiere sanar, nos quiere dar, pero no lo puede hacer al que no ha nacido primero. Primero tienes que nacer para poder ser educado. La reforma social no es mejor. ¿Cuántos partidos políticos tenemos en México? Muchos. Y a veces decimos ni a cuál irle. Todos son aquello, y alegamos, decimos. Y el Facebook está lleno de opiniones políticas, ¿verdad? Todo el mundo dice es que el perderé y el otro. Para no decir nada, ¿no? Pero lo quiero decirte, mi hermano, sin el poder de Dios, todo será ¿qué? Inútil. Cualquier cambio social sin el poder de Dios es inútil. La filosofía no es mejor. ¿Qué es la filosofía? Muchos
mucha gente la confunde con sabiduría, y sin embargo no es lo mismo. Pero, ¿qué dice el Señor respecto a cuando tú buscas ser sabio o andas de filósofo? Hasta hay muchos jóvenes que ponen en su estado, ¿verdad? Algunos estados así medio raros, y tú dices, wow, la edad que tiene, y pone esta cosa tan filosófica, ¿no? Pero lo que el Señor dice es que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Entonces, si nosotros no tenemos temor al Señor, de nada nos sirve la obediencia o la desobediencia. En medio de esto podemos encontrar en la vida de Naamán, mi hermano, que tenía esa controversia. Ahora, el materialismo, mi hermano, no es lo mejor. No son ríos más limpios lo que mencionaba ahí. Naamán estaba acostumbrado a tener ¿qué? Riquezas en abundancia, limpieza. ¿Se recuerda lo que estaba trayéndole de regalo al profeta? Todo una fortuna. En cierta manera estaba tratando de pagar por sanidad. ¿Y qué es lo que el Señor pagó por nosotros? Su vida. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a pagar por lo que el Señor nos da? Esa es la pregunta de esta mañana. Una de tantas. La religión no es lo mejor, lo puedo decirte. No es mejor la mía, la tuya o la de alguien que conozcas en la calle. Allí en Mateo 7, del 19 al 24, al menos menciona 4 cosas. Dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona nos defrauda, ¿cómo nos sentimos? Pero si esa persona viene y te pide perdón, ¿cómo te sientes? Y hay una esperanza de ¿qué? De volver a tener ¿qué? Una relación. Ahora, el Señor constantemente está siendo ¿qué? Fiel y nos da frutos de lo que hizo. ¿Cuáles son nuestros frutos? Yo quiero decirte muchas veces, con dolor, cuando alguien nos defrauda, nos traiciona, puede ser nuestra esposa, o nuestros hijos, o nuestro jefe de trabajo, etc. Ponemos nuestro dedo ¿a qué? A señalar. Pero si el Señor lo hiciera con nosotros, ¿estaríamos salvos? Y decía alguien, cuando tú señalas con un dedo hay 3 ¿qué? 3 en contra de ti. Y uno que observa. Un testigo, ¿no? Ese es Dios. ¿Lo sabías? Parte de la analogía. Dios observa todo, tú señalas y hay 3 perros que están en contra nuestra. Otro de los puntos ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que parte de la obediencia que yo quiero que tú veas es que lo que pide el Señor es que hagamos ¿qué? Su voluntad y no la ¿qué? ¿Qué tanto de la voluntad de Dios hemos hecho en esta semana? ¿Qué tanto de la voluntad nuestra hemos hecho esta semana? Es otra pregunta. Dice el siguiente versículo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué. Porque no se trata de hacer las cosas por qué, por algo. Porque el Señor leímos que qué, que no es por obras, para que nadie qué se jactee.
se vanagloríe. Es que yo hice esto. Yo he escuchado amigos que digan, es que, ¿ves ese edificio? Yo lo hice. Yo lo diseñé. ¿Y quién te dio el don para hacerlo? Finalmente el último versículo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. ¿Y cuál es tu roca, mi hermano? Cristo. Así que en medio de estos, el primer punto, ¿se recuerdan? Era el mensaje y los mensajeros, para que lo tengas. Tú eres un mensajero y el Señor te ha dado ¿qué? Mensaje. Segundo es la obediencia o la desobediencia. ¿Y qué frutos estoy dando de mi obediencia? Porque puedo escuchar mucho, pero puedo hacer ¿qué? Poco. Puedo escuchar mucho y puedo hacer mucho. Puedo escuchar mucho y ¿qué? ¿Puedo hacer? ¿Cuántos de ustedes son casados? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes les gustaría regresar el tiempo y tener opinión para no volverse a casar con esa persona? ¿Sí? Hermano, ¿a ustedes les gustaría regresar el tiempo? No, te creo que no. Se estoy bromeando. Yo quiero decirte, mi hermano, muchas veces nos desesperamos en la vida y a veces quisiéramos retroceder el tiempo y decir, ay, ¿por qué no le hice caso a lo mejor a fulano de tal? ¿Verdad? O a fulanita de tal. Mi hermano, parte de la obediencia de Dios es que lo tomamos a Él en cuenta. Dentro de esto, mi hermano, el tercer punto que vimos es sobre los ríos. Uno puede ser muy clarito y todo, abundante, constante, pero no va a sanarte. El que va a sanarte es aquel que te hace morir tus pecados. El último punto que quiero tratar es sobre el cumplimiento y la transformación que Dios hace en nuestra vida. Cumplimiento y transformación. Podemos ver en la vida de Nabal, dice que descendió. ¿A dónde? Entonces quiere decir que es imposible ascender sin antes saber qué. Descendir primero. Muchas veces queremos pedir algo o exigir algo antes de que nosotros pongamos el ejemplo. A veces nos cuesta mucho. A veces, con mis hijos, cuando yo les digo algo, hazlo, por favor. Veo su cara así como, ¿y por qué tú no lo haces? Entonces, lo he visto de cuando yo lo estoy haciendo, le digo, mira, así se hace. Ahora hazlo tú. Entonces veo como otro tipo de rostro, ¿verdad? Porque, me está mirando que lo estoy haciendo. Me decía mi hijo más grande que en la secundaria había un profesor de educación física que les mandaba a hacer vueltas, pero él no hacía nada. Les mandaba a hacer cosas y él no hacía nada. Entonces ellos no sabían si estaba correcto o no correcto. Entonces y yo le dije, ¿y por qué no lo haces? Porque no quiere estar en el sol. Dije, ¿cuán difícil es a veces poner el ejemplo o demandar algo cuando no ponemos el ejemplo? Descender, mi hermano, es lo que necesitamos para ascender. Necesitamos sumergirnos en ese río, en el río del Señor. Lo que yo pude darme cuenta en la actitud de Nabal es que no tuvo de otra. No tuvo otro camino que tomar. Era o te sumerges y eres limpio, o no te sumergas y vas a seguir ¿qué? Siendo leproso. ¿Cuántas veces se tuvo que sumergir ahí? 7 veces. Yo me imagino que este hombre descendió y la primera vez
como no creyendo, como a fuerzas. ¿Sabes, mi hermano? La vida cristiana a veces refunfuñamos por lo que el Señor nos pide. A veces el pastor, Dios lo usa ¿para qué? Para decirte, ven a las 10 de la mañana. O ven a las 6 de la tarde. O ven a las 6 de la mañana para el culto de resurrección. ¿Y qué dice tu corazón? ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Y ponemos nuestro yo y nuestros intereses por primer lugar antes que ¿qué? Que poner los intereses de los demás. ¿Cuál es la senda que Dios nos pone en este día? Dios quiere que tú y yo nos sumerjamos, hermano, en el río de su salvación. Dios quiere que tú y yo nos sumerjamos, mi hermano, en su palabra, que la escudriñemos, que la leamos, pero lo más importante, que la practiquemos. Porque cuando podemos entender la palabra de Dios, nos pide que Él quiere, al que cree todo, ¿qué? Todo es posible. Dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero puso, dice, que ha dado a quién? A su Hijo. Él ya dio algo. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a dar tú y yo? Nuestro diezmo, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro corazón. Yo quiero invitar a la iglesia a que, así como el Señor nos ha motivado a estar aquí, podamos motivarnos a qué? A tocar puertas alrededor de esta colonia. Porque si nosotros no tocamos, ¿quién lo hará? ¿Se acuerdan cuando el domingo de la resurrección dice que los fariseos estaban ¿qué? Enojados y decían, calla esta multitud? Y el Señor ¿qué dijo? Pues no, si los callo, las piedras van a ¿qué? Entonces no dejemos que las piedras salen, necesitamos ¿qué? Que la multitud del Señor se reúna. Quiero terminar. Quiero que vayas a 1 de Juan 1:7. En este pasaje, mi hermano, habla de una limpieza perfecta. 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dilo una vez más conmigo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, mi hermano, cuando el Señor nos limpia, podemos tener ¿qué? Comunión los unos con nosotros. Y esa es la unidad y la unión que el Señor quiere que tú tengas. No es cuestión de vista, sino es de fe. Este pasaje hermoso de 2 de Corintios 5:17, yo creo que ya te lo sabes. Y si no te lo sabes, te invito a que lo memorices. 2 de Corintios 5:17. Ayúdense ahí a encontrarlo, subrayenlo. Y quiero pedirles de tarea que lo memoricen en esta semana. Les voy a preguntar la próxima vez que los vea. Le voy a decir, a ver su tarea. 2 de Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Dice, aquí todas las cosas son seminuevas. No. Se lo dice un vendedor de carros que vende carros seminuevos. Yo no te vendo carros
carros nuevos, te vendo carros seminuevos y carros usados. Así que, ¿no dice el pasaje que las cosas van a ser ¿qué? Usadas o seminuevas? ¿Van a ser hechas qué? Nuevas. Vea Romanos 6:4. ¿Ya lo tienes? Perdón, es 4 o 6. No, tampoco. Espérenme, estoy aquí. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Amén. Así es. Entonces, si hemos creído en él, hemos sido ¿qué? Juntamente crucificados. Bien, hermanos, yo quiero concluir hablando de ese cumplimiento de transformación de parte del Señor. Y lo único que el Señor nos pide precisamente es creer. ¿Qué fue lo que se le pidió a Naamán? Creer y hacer. Y cuando estaba refunfuñando, le dijeron sus siervos: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido una gran cosa, ¿no lo harías? Si tu hijo o tu hija o tu propia vida estuviera en peligro, ¿no harías lo imposible por salvarla? Claro que sí. Si el Señor ya la salvó, lo único que te pide es que creas en Él y que escudriñes su palabra y que des ese mensaje a otros. Es una petición muy grande que te pide. ¿Será muy grande hacerlo? Yo creo que no. Yo quiero darte un reto esta semana. No sé si el pastor Weimar lo hace, pero yo sí. En San Diego me decían cada semana: ¿y cuál reto nos va a poner ahora? El reto de esta semana, para la próxima semana, es que tú traigas a una persona de invitada. No 2, 3. El reto es que tú traigas ¿cuántas? Una. No se vale que tu mamá trajo un invitado y digas: pues mi mamá lo trajo. No, ese es el invitado de tu mamá. Tú necesitas traer a qué? A un invitado. Por eso, joven soltero, puedes invitar a una muchacha, puedes invitar a un amigo, puedes invitar a tu pretendiente, puedes invitar a alguien que pueda escuchar de Cristo. ¿Sí? Ese es el reto. Entonces, yo quiero pedírtelo con toda seriedad. Tómalo como esos retos que muchas veces nos hacen los amigos. ¿A qué no puedes hacer eso? No es un reto humano, es una petición y un mandamiento del Señor. Pero si lo tomamos como un reto, yo quiero decirte, mi hermano, que sí puedes. ¿Cuántos somos ahorita? Contémonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Si es que me invita el pastor. Yo le invito. Pero la próxima semana tengo un compromiso, pero le voy a pedir al pastor que él cuente. Ustedes como locales son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pero acuérdense que tiene que venir y
13 por 2 son 26. Así que quiere decir que todas estas bancas se van a llenar con la bendición de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos rogarte, Señor, tu sanidad en nuestras vidas. Queremos, Señor, rogarte que nos permitas sumergirnos, Señor, en tu río de amor, en tu río de salvación. Queremos ser sanados, queremos ser salvados, queremos, Señor, servirte. Levanta, Señor, nuestra vida, sánala del pecado, Señor. Solamente tú puedes sanarnos. Oh Jesús, te rogamos, Padre, que hagas la obra en nuestro corazón, que nos permita ser obedientes, que nos permita, Señor, ser buenos mensajeros y dar un buen mensaje, que nos permita, Señor, poder encontrar esa transformación en nuestro corazón con tu palabra, que podemos creer por fe. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora ya no nos falta ponerla en práctica para que se vea el resultado. El libro